Hoy, 30 de diciembre de 2022, continuamos el estudio del libro El lado oculto de las cosas de el señor Carlos Westerly Bitter, que vamos a continuar al inicio de la página 107 interna del libro y en el párrafo que dice otro factor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Nos quedaba el último párrafo sobre el problema de la música con fines devocionales, con fines espirituales. Y decía otro factor, recuerden que él estaba describiendo que sobre todo la forma mental del autor de la composición, que es la que más puede durar porque él es el que concibe la música de esa pieza o de esa obra, o puede ser de distintas envergaduras, de distintos también alcance y de distinta, como es natural, elevación espiritual cuando se basa en música religiosa, pues construye un edificio. Es decir, una forma mental que también a veces, como es natural, tiene que tener formas aspiracionales, devocionales, etcétera, o al menos emotivas de, de la emoción que produce en el ser, en ese autor, esa composición musical o que le inspira esa composición musical, pues todo ello forma una forma mental muy compleja que se ve como un bello edificio, a veces colosal y a veces duradero, no solo el tiempo que se ejecute esa obra, sino por mucho tiempo después. Y entonces, bueno, nos quedaba el último párrafo que dice, otro factor que determina la apariencia de ese edificio, ¿no?, construido por una pieza de música, es la calidad de la interpretación. Claro, cada vez que se interpreta, se manifiesta esa forma que originó la creatividad del compositor. Pero indudablemente, si es una gran ejecución, una ejecución de una orquesta o de un organista o aún de un pianista o de un violinista, y lo único que varía es su complejidad. Recuerden que ya hizo varias alusiones a esas diferencias, pero tiene que estar bien ejecutada o por toda la orquesta, si es varios instrumentos, o por el cuarteto, por el quinteto, lo que sea de instrumentos, o por ese operador del órgano o del piano o de los instrumentos solistas que sea. Y entonces, claro, la calidad con que lo haga va también a perfeccionar o a dejar, como si dijéramos, a medias la expresión de esa eh, inspiración que recibió el autor. Porque la calidad de ejecución también tiene que ver con la calidad de la imaginación y de la mente del ejecutante. La forma de pensamiento que queda colgando sobre una iglesia después de la actuación del coro, el Aleluya. Ustedes saben que esa es una de las obras más famosas de Handel dentro de un oratorio completo que él hizo sobre el cristianismo. Muestra infalible y distintivamente, por ejemplo, si el solo bajo ha sido plano o si alguna de las partes ha sido notablemente más débil que las otras. Como en cualquier caso, hay una falla obvia en la simetría y claridad de la forma. Ese coro es famosísimo por la belleza y por la inspiración para los que la interpreten.
también con órgano sobre todo, o si es un coro grande, pues aún en un coro a capela, es decir, sin acompañamiento de instrumentos. Naturalmente, hay tipos de música cuyas formas no son nada encantadoras, porque no están bien inspiradas o no están bien concebidas, aunque incluso tienen su interés como objetos de estudio. Las curiosas formas rotas que rodean una academia para señoritas en la hora de práctica de las alumnas son al menos notables e instructivas, si no bellas, y las cadenas arrojadas en bucles y curvas en forma de lazo que el niño que está jugando industriosamente con escalas o arpegios no dejan de tener su encanto cuando no hay eslabones rotos o faltantes. Es decir, que aún un estudiante haciendo prácticas de escala, etcétera, puede aportar porque está pensando en ello, está dándole y muchos de estas también recuerden de estos ejercicios prácticos para escalas o para determinadas dificultades de la ejecución de un instrumento o para el aprendizaje de ese instrumento, etcétera. Muchos de ellos, aunque no tengan una intención específica de ser una obra musical, muchos han sido concebidas por grandes autores también para cooperar en esa labor de la instrucción de los nuevos músicos, de los nuevos ejecutantes. Y por ello, pues muchas de ellas también tienen su valor como forma mental hecha por estos genios sobre todo, como es natural, y compositores famosos. Y bueno, vamos al subtítulo Cantos. Una canción con un coro construye una forma en la que se enhebran varias cuentas a la misma distancia sobre un hilo plateado de melodía. El tamaño de las cuentas, por supuesto, depende de la fuerza del coro, al igual que la luminosidad y belleza del hilo de conexión depende de la voz y la expresión del cantante solista, porque es el que está, como si dijéramos, tomando la posición guía del coro y el verdadero soporte, ¿no?, de ese coro. Mientras que la forma en que se trenza el hilo depende del carácter de la melodía. De gran interés también son las variaciones en textura metálica producidas por diferentes cualidades de la voz. El contraste entre la soprano y el tenor, la contralto y el bajo, y nuevamente la diferencia entre la voz de un niño y la de una mujer. ¿Se dan cuenta? Es decir, todas esas tonalidades, desde la más alta de soprano y tenor a la más baja de contralto y bajo, pasando por los barítonos o las mezzosopranos, etcétera, pues todo eso va formando también una forma invisible para el ojo físico y sin embargo apreciable para el que tenga la sensibilidad o la clarividencia en este caso. También es muy hermoso el entrelazamiento de estos 4 hilos, bastante diferentes en color y textura, en el canto de alegría o júbilo o su marcha ordenada y sin embargo constantemente variada, una al lado de la otra, en el canto de un himno. Es decir, depende también de la categoría de la composición. Un himno procesional, de los que se usan para empezar un servicio religioso, que es lo que se llama procesión, una procesión.
delante, ¿no? del objetivo fundamental de toda esa música. Un himno procesional construye una serie de formas rectangulares, dibujadas con precisión matemática, siguiéndose una a la otra en orden definido, como los enlaces de alguna poderosa cadena. O aún más, y ahora aclarar entre paréntesis, aunque no suene poético, como los vagones de algún enorme tren perteneciente al mundo astral. Es decir, es un sentido del orden y de esa forma ordenada que va a preceder todo el resto del orden de los pasos de una ceremonia. Y todo eso está también en esa expresión invisible de estos himnos o de estas expresiones musicales para una ceremonia. También es muy llamativa la diferencia en la música eclesiástica entre los fragmentos quebrados, aunque brillantes, del canto anglicano y la espléndida uniformidad del brillante tono gregoriano. Ustedes saben, el canto gregoriano es anterior a la misma fundación, ¿no? De esta línea que se después, por haber nacido allí en Inglaterra y de esta separación que hizo Inglaterra de Roma, pues se le llama anglicano. No muy diferente de este último, del gregoriano. El efecto producido por el canto monótono de versos sánscritos por los pandits en la India, porque también tienes un orden. Y esta no va a ser, como es natural, cantos en latín o en inglés, sino en ese idioma tan antiguo como es el sánscrito y tan importante en la parte verdaderamente, no solo ya religiosa de la India, claro, que también la sigue manteniendo, pero ya esa fue una decadencia de una etapa iniciática en que los mantras que se cantaban en sánscrito, etcétera, tenían una profundidad y capacidad de pasar de lo invisible a lo visible hasta algunas expresiones muy profundas y de niveles muy internos a una variación de la expresión externa del medio ambiente en que estén. Recuerden ahí, bueno, hasta ahí, ya los mantras mágicos, etcétera, de la más remota antigüedad. Aunque eso casi está, como es natural, perdido para la moderna India, desgraciadamente. Y continúa Leadbeater, se puede preguntar aquí, ¿hasta qué punto el sentimiento del propio músico, ya no, porque la forma fundamental, recuerden que la proporciona el compositor, pero ahora el músico es el intérprete. Entonces dice, se puede preguntar aquí hasta qué punto el sentimiento del propio músico, que puede ser un músico muy frío, pero puede ser un músico que le pone todo el alma a lo que ejecuta y también toda una técnica aprendida, en qué forma ese sentimiento afecta la forma que se construye con sus esfuerzos, porque al estarla ejecutando, está construyendo de nuevo la forma que será, como es natural, basada en la básica del compositor. Sus sentimientos, estrictamente hablando, no afectan la estructura musical en absoluto, nos dice Leadbeater. Si la delicadeza y la brillantez de su ejecución siguen siendo las mismas, no hace diferencia a esta forma musical
si él se siente feliz o miserable, si sus meditaciones son graves o alegres. Sus emociones producen naturalmente formas vibrantes en la materia astral, la materia del mundo cámico, al igual que en las de su audiencia. Porque las personas que están, los feligreses, si es una iglesia, o los asistentes a un concierto, si es en otro lugar, pues también estos asistentes algunos de ellos pueden tener una gran eh, capacidad de apreciación musical, aún de ejecución, aunque no estén ahora de ejecutantes, pero saben ejecutar esa música, se dan cuenta todos los factores que van interviniendo o que pueden llegar a intervenir. Pero estas simplemente rodean la gran forma creada por la música. Es decir, que la estructura fundamental es la que creó, vamos a decir, la que procede de la creatividad del compositor. Pero los sentimientos de los que la están ejecutando, de los que están presentes, pues va esos a también, consideramos rodear esa gran forma, pero no interfieren con ella. Es decir, fíjense lo que es el efecto de la creatividad de quien creó esa música y los sentimientos de los que la escuchan o de los que la ejecutan. Va a haber algo que rodea a esa forma, pero lo fundamental es la del compositor, que vamos a decir es como una forma ya de la composición, en cierto aspecto. Su comprensión de la música y la maestría de su ejecución se muestran en el edificio que construye. Igualmente, claro. Una actuación pobre y meramente mecánica erige una estructura que, aunque puede ser precisa en su forma, responde a la idea original del compositor, es deficiente en color y luminosidad, porque ya no se ha, no se ha elevado la ejecución a lo que el mismo compositor concibió y a lo que debe de ser su verdadera ejecución propia. Y por eso deficiente en color y en luminosidad. Recuerden, la luz es parte de la parte espiritual de esa interrelación entre compositor y ejecutante. Una forma que, comparada con el trabajo de un músico real, da una impresión curiosa de estar construida con materiales baratos. ¿Qué comparación él hace? Para obtener grandes resultados, el intérprete debe olvidarse de sí mismo, claro, entregarse a expresar todo lo que el compositor concibió debía de expresarse en esa ejecución. Debe perderse completamente en la música, como solo un genio puede atreverse a hacer. Es decir, entrega total. Si usted va a tocar, usted tiene que amar esa ejecución y respetar todos los principios de esa ejecución, los detalles. Recuerden que las notaciones musicales y todo dan una serie de condiciones que el autor quiere bueno, que se respeten. Y entonces recuerden, desde el aire, que puede ser majestuoso, puede ser
rápido, puede ser lo que sea. Hay muchos términos, sobre todo en italiano, de todas estas características, pero están concebidas para que no solo se respeten, para que sean expresadas en el máximo del esfuerzo del ejecutante. Y ese esfuerzo del ejecutante, pues, es premiado a través de estas capacidades superiores de, eh, ¿cómo decir? De la coordinación o de la armonía entre el fin original del compositor, que es el que tuvo la creatividad, y la maestría y los sentimientos de olvidarse de sí mismo, es decir, no es que el ejecutante quiera lucirse, es que el ejecutante se concentre en la calidad de aquello por la pieza misma, por su responsabilidad. Él es un ejecutante y él debe respetar la ejecución que esté plasmada en los específicas condiciones que muchas veces les digo está en forma de notas o de notaciones que el ejecutante tiene ante sí para que responda a la idea creadora del compositor. Entonces pasa a la música militar. Dice el efecto poderoso e inspirador producido por la música militar es fácilmente comprensible para el clarividente, que es capaz de ver la larga corriente de formas que vibran rítmicamente, que va dejando la banda mientras marcha a lo largo de la cabeza de la columna. No solo el ritmo regular de estas ondulaciones tiende a fortalecer la de los cuerpos astrales, es decir, los sentimientos de los soldados, capacitándolos para moverse con más fuerza y al unísono, es decir, mantener el movimiento conjunto de los distintos grupos, de eh, las distintas partes de toda la parada, sino que las mismas formas que se crean irradian fuerza, valor y ardor material, de modo que un cuerpo de hombre que antes parecía estar irremediablemente desorganizado por la fatiga, de esta manera puede de nuevo trabajar armoniosamente y ser dotado de un considerable aumento de fuerza. Es decir, por muy larga que sea esa parada, por mucho que se cansen, etcétera, estas condiciones les dan un sentido de unidad y de fortaleza para poder ir hasta el final, por muy grande que sea el esfuerzo, o muy larga, o por mucho tiempo que tomen esa parada y el uso de la música militar durante la misma. Es instructivo observar el mecanismo de este cambio. Un hombre que está completamente exhausto ha perdido en gran medida el poder de la coordinación. La voluntad central ya no puede mantenerse unida y gobernar como debería las diferentes partes del cuerpo. Cada célula física se queja, levantando su propio grito de dolor y protesta. Y el efecto sobre todos los vehículos, etérico, astral y mental, es que se crean gran cantidad de pequeños vórtices separados, cada uno temblando a su propio ritmo. De modo que todos los cuerpos están perdiendo su cohesión y su poder para hacer su trabajo, para asumir su parte en la vida del hombre. Llevado a su último extremo, esto significaría la muerte. Es decir, si de verdad no tiene una inyección de alimentos, de energía, etcétera, etcétera, pues los cuerpos no solo están
acertadamente funcionando de una manera incoherente, sino que pueden dejar de funcionar si queda exhausta toda la energía de esos tres vehículos, de etérico, el astral o el emocional y el mental. Pero si no llega a eso, es decir, si hay cansancio y esto y lo otro, pero no llega a perder todo el resto de energía que le puede quedar, si no llega a esto, significa una desorganización total y pérdida del poder de hacer que los músculos obedezcan a la voluntad. Es decir, hay una descoordinación o un estado de debilidad generalizada. Cuando sobre el total, perdón, cuando sobre el cuerpo astral en esta condición se produce el impacto de una sucesión de oscilaciones constantes y poderosas, como es la de la música militar, ese impacto toma por el momento el lugar de la fuerza de voluntad, que se ha aflojado tan severamente. Los cuerpos son una vez más llevados a una vibración sincrónica y se mantienen así mediante el barrido de la música. Fíjense lo que es el poder de las ondas musicales, el poder del sonido, como es natural, dando así al poder de voluntad la oportunidad de recuperarse y tomar de nuevo el mando que casi había abandonado. Y eso es uno de los efectos de una parada militar y la música que le acompaña. Y continúa Leadbeater, tan marcadas y poderosas son las ondas enviadas por la buena música militar que se produce una sensación de placer positivo en aquellos que se mueven en obediencia a ellas. Al igual que la llamativa, perdón, al igual que la llamativa música de bailable, despierta el deseo de movimiento sincrónico en todos los que lo escuchan. Y la gente empieza a bailar aunque no esté en la pista. o esté sentado muchas veces, etcétera, y ustedes ven moviéndose como si estuvieran bailando. El tipo de instrumentos empleados en las bandas militares también de una naturaleza que contribuye enormemente a este efecto, ya que la fuerza y la nitidez de la vibración son evidentemente de mayor importancia para esos propósitos que su delicadeza o su poder para expresar las emociones más finas. Es decir, claro, está en un nivel más alto en relación con la fortaleza, con el orden de una parada, de un movimiento unificado de todos los que componen ese grupo que está usando de la música militar para poder dar un espectáculo de unidad y de disciplina. Y entonces vamos a pasar a algo mucho más natural. Sonidos en la naturaleza. No es solo la disposición ordenada del sonido, lo que llamamos música, que produce una forma definida. Cada sonido en la naturaleza tiene su efecto. Ven, aquí vamos a una percepción mucho más profunda de las leyes de la manifestación. Cada sonido en la naturaleza tiene su efecto. Y en algunos casos estos efectos son del carácter más notable. El majestuoso bamboleo de una tormenta genera usualmente una gran franja de color. Si es una tormenta. Mientras que el estruendo ensordecedor
llama a la existencia temporal una disposición de radiaciones irregulares desde un centro que sugiere la explosión de una bomba, o a veces una gran esfera irregular con grandes espinas proyectadas desde ella en todas las direcciones. Piensa lo que le llevó a él su capacidad de poder ver estas cosas tan sutiles. El incesante batir del mar sobre el suelo bordea todas las costas de la tierra con un eterno dosel de líneas onduladas pero paralelas, de hermoso color cambiante, que se eleva en tremendas cadenas montañosas cuando el mar es azotado por una tormenta. Dicen lo que son las fuerzas de la naturaleza y la belleza de su aspecto invisible. El crujido del viento entre las hojas del bosque lo cubre con una hermosa red iridiscente que siempre sube y baja con un suave movimiento ondulatorio, como el paso del viento a través de un campo de trigo. Fíjense cómo desde una tormenta hasta una suave brisa o viento a través de un campo de trigo puede dar toda esta belleza o esta impresionante manifestación de colores y de cosas. Las fuerzas de la naturaleza, todas como es natural, son de una potencia inconcebible para muchos de nosotros y de una belleza que también es imposible de nosotros describir dentro de lo que es, por ejemplo, eso mismo una tormenta, que tiene su aspecto hasta destructivo de ciertos aspectos de esa misma vida de la naturaleza, pero que de todas maneras tiene que tener también su razón de ser y su aspecto reconstructivo. Recuerden los tres aspectos, ¿no?, de la Trinidad: el constructor, el sostenedor y el, como dijéramos, el que la vuelve a disolver para que con sus elementos vuelva otra vez a tener una nueva encarnación, diríamos. Y todo ello está dentro del orden total de lo que llamamos la naturaleza. Y por tanto tiene sus aspectos hermosos, sus aspectos superiores, aún en medio de una aparente tormenta o algo destructivo, un ciclón, un terremoto, etcétera, etcétera. Tiene también su aspecto que garantiza la continuidad o el comienzo de un nuevo ciclo o el cambio de ciclos dentro de una determinada etapa. A veces esta nube flotante es atravesada por líneas curvas y bucles de luz que representan el canto de los pájaros, como fragmentos de una cadena de plata emitiendo y sonando melodiosamente en el aire. De esto hay una variedad casi infinita, desde los hermosos globos dorados producidos por las notas del campanario hasta la más amorfa y toscamente coloreada, que es el resultado del grito de un loro o de un guacamayo, el rugido del león
puede ser visto y escuchado por aquellos cuyos ojos están abiertos. De hecho, no es imposible que algunas de las criaturas salvajes posean mucha clarividencia. Es decir, ellos tienen niveles de sensibilidad que no son los de nuestros ojos, sino que pueden tener una amplitud para nosotros desconocida y sin embargo de una riqueza de captación que va más allá de de los límites nuestros. No podemos medir nada de esto si no es por la capacidad de un clarividente como él y de otros que puedan venir detrás, que hasta mejoren estas investigaciones, como es natural, que nada más que llegó a un tipo de investigación y a un nivel. Y el que sean criaturas salvajes no tienen que ser exclusivamente vistas como destructivas, sino que puede haber mucho de algo que nosotros no vemos y que puede ser de una altura extraordinaria. Y que el efecto terrorífico que supuestamente produce este sonido, el de un león con hambre sobre todo, pueda deberse en gran medida a las radiaciones vertidas desde la forma a la que da nacimiento. Es decir, que ellos están creando algo, aún en ese rugido, que parecería totalmente expresión de algo destructivo, de algo que puede ser muy negativo para los vecinos de estos animales depredadores que pueden estar, como es natural, al alcance de sus avideces, etc. Recuerden que aún y siempre nosotros le sacamos esto porque es parte del ciclo de reascensión en que nuestro sistema manifestado, nuestro sistema evolutivo, ya ha entrado. Nosotros hemos descendido hasta la cuarta raza en este periodo mundial, nos estamos refiriendo al periodo mundial actual. Y ese periodo mundial, nosotros sabemos que tuvo un descenso hacia lo más material hasta la raza Atlante y que ahora estamos reascendiendo, aunque todavía muy lentamente y casi sin percatarnos de hasta dónde la estructura más sólida de nuestro punto más bajo anterior, pues ya nosotros estamos saliendo de él o hemos salido de él. Y entonces, ese reascenso va a llevar a que estas criaturas que llamamos salvajes vayan armonizándose otra vez con su alma espiritual, como estaban antes de descender a lo más denso. Y lo que más les va a impulsar en el arco de reascenso, recuerden esto, que esto está en los libros de profecía mismo del Antiguo Testamento, les van a llevar la aceleración que eso puede producirse, la va a originar sobre todo el reino humano. El reino humano es el fundamental, tanto para guiar a los demás reinos en el descenso, en el ciclo de descenso, como para estimular el ciclo de reascenso. Y ese ciclo de reascenso está, como dijéramos, pre-imaginado o predescrito en uno de estos libros de profecía, en que se habla de que cuando el reino humano, cuando el hombre, que es lo que dice textualmente, no haga daño en todo el santo monte nada más que un símbolo de la manifestación de los reinos de la naturaleza,
cuando el ser humano ya no haga daño en todo el santo monte, es decir, se haya espiritualizado en ese arco de reascenso, el lobo pastará al lado de la oveja, el león al lado de él, y así pone una serie de animales depredadores que están tan pacíficos y son tan, ¿cómo se llama? Tan hermanos y tan dóciles como los animales más dóciles del presente. Gina Regaza explicó eso, creo que es en Fundamento de Teosofía, que eso es parte del ciclo de reascenso, que el reino animal no es eh, depredador y fiera y esto y lo otro por gusto, sino como un efecto, como es natural, colateral de la enorme cantidad de energía, de separatividad que la mente humana ha ido, como si dijéramos, diseminando en todos los reinos, incluido, como es natural, el reino animal por su poderoso kama, por los deseos que rigen al reino animal y la poca mente que el animal puede inconscientemente todavía, es decir, no como un yo consciente de cada animal, porque eso ya sería la individualización, sino como un impulso a las experiencias que tiene que pasar dentro del reino, lo han llevado a repetir gran parte de la separatividad humana y por eso gran parte de la animalidad que todavía prevalece en los seres humanos por su promedio tan bajo de evolución. Pero en cuanto el ser humano, el reino humano, logre elevarse, igualmente va a diseminar en el reino animal, lejos de la dureza y crudeza de su separatividad, va a diseminar un pensamiento constante de amor y de unidad. Y entonces enseguida ellos dejan de ser, porque ellos no tienen personalidad definida. Ellos nada más que tienen impulsos fortalecidos por el género humano. Así que todo esto es, algo que nosotros no podemos o no creemos que se pueda realizar mientras que se pueda cambiar toda esa actitud del reino animal. Y sin embargo, sí, el reino humano lo puede hacer. Pero hay que espiritualizarse y hay que elevarse. Y no tratar como ha hecho el hombre ignorantemente, de eliminar a todos los animales que le son, ¿cómo decir? Que le son antipáticos o que le son, o que puede él odiarlos porque ven que el animal instintivamente hace una serie de cosas que el hombre sí hace, desgraciadamente, de su personalidad. Y en el hombre sí, por eso engendra un karma personal. En los animales nada más que engendra karmas colectivos. Pero mientras más rápido el hombre cambie, más rápido el reino animal cambiará también y su comportamiento emotivo y de instintivo será tan totalmente diferente que no podrá compararse con el reino animal actual. Y es la mente humana la que puede dar todas estas vibraciones. Lo hemos visto en esto de las mismas composiciones musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo podemos también ver en esto mismo también de estas tormentas de la naturaleza. La naturaleza está en relación con las tormentas personales de gran parte del género humano. Nosotros podemos aplacar la naturaleza, la podemos volver a
a su condición armónica, sin gran parte del reino humano se armoniza. Y esto no es una utopía. Esto es nada más que la ley vista a la luz de los aspectos más profundos de la evolución. Vamos a ver en la vida doméstica el subtítulo. En una vida más doméstica se observan efectos similares. Es decir, ya no los animales salvajes, los animales en los bosques, en su medio natural, sino cuando los traemos a la casa. El gato ronroneante se rodea de películas concéntricas de nubes rosadas que se expanden constantemente hacia afuera hasta que se disipan, arrojando una influencia de satisfacción y bienestar que tiende a reproducirse en los seres humanos que lo rodean. Es decir, los que son los dueños de esta expresión animal, pues se alegran cada vez que él está ronroneando, etcétera, etcétera, está contento. Y por tanto, el ser humano siente esa armonía y se une a ella. El perro que ladra, por otro lado, dispara proyectiles puntiagudos porque está molesto con alguien que le viene a quitar su espacio. Me recuerdo un perro que ya se murió, que tenía Mijaela ahí cuando yo pasaba, casi siempre me empezaba a gruñir, porque estaba defendiendo su espacio. Piensa que yo voy a ir a entrar. Sin embargo, en una o dos ocasiones que ella no tuvo una persona que era la que se ocupaba, me pidió, ay, Gaspar, ¿me puedes ayudar? Que vaya a estar, no me acuerdo cuántos días. Y yo le decía, ¿cómo que no? Óiganme, fíjense si ellos sienten ella me dejaba para que yo pudiera levantar la puerta de la reja, ¿no? Y él estaba allí en el patio, que siempre me ladraba cada vez que yo pasaba. Pero como ya yo iba, vengo a darte la comida, no me acuerdo ni el nombre ya de la perra, era perra. Bien, óigame cómo me meneaba la cola. Él sabía, porque él sabía que era la hora de su alimento. Es genial como ellos cambian cuando se da cuenta que uno va a llevarle a darle su alimento, que estaba allí mismo y todo, pero bueno, en una parte del garaje. Enseguida, su cola meneando, yo abría, ya te toca, esta es tu comida, que esto, que lo otro. Se la ponía y me iba y no me ladraba ni antes, ni durante, ni después. Son cosas asombrosas. ¿Cómo ladra cuando piensa que uno va a ir a estorbarle su espacio, su patio, ese es de él? Y cómo queda definido de que yo iba a la hora que era su comida, él sabía que los otros no estaban, las otras personas, pero desde el primer día me recibió normal. Ya claro, ya después todos los días, los que fueron, creo que fueron 3, 4, 5 días, no me acuerdo cuándo. Óiganme, ya era normal que me recibiera así, pero el primer día me recibió igual. Es la intención, ellos perciben la intención con que la persona les va. Y que yo iba a entrar y no me ladró nunca. Son cosas extraordinarias. Y cuando estaba, por ejemplo, ella lo paseaba, ¿no? Como es natural. O la paseaba, no me acuerdo ahora si era en broma o no. Y cuando nos encontrábamos, siempre yo le acariciaba la cabeza. Yo era el amigo, pero le estaba paseando por la calle. Pero cuando yo pasaba por cerca del patio, ladraba. Era su norma. Es como si dijéramos su habilidad para
por si acaso, alejar a todo el que se acercara a su espacio. Y así sucesivamente. Todas estas cosas son, muchas veces le hablaba yo también suave, que tú conoces, si soy tu amigo, yo no voy a entrar, yo no voy a, yo no voy para allá. Y ya cuando veía que yo seguía, después que pasaba la rejita, ya entonces se calmaba y también, entonces muchas veces hasta pero ladrar seguía ladrando casi siempre. Así que el perro que ladra, por otro lado, dispara proyectiles puntiagudos bien definidos que golpean con un golpe severo sobre los cuerpos astrales de aquellos en su vecindario. Porque muchas veces eso son ¿cómo éramos? Las diferenciaciones de que cada uno es diferente al otro y tiene que mantener su predominio en el lugar donde está. Y esta es la razón de la extrema irritación nerviosa que este sonido constantemente repetido produce a menudo en personas sensitivas. Claro, cuando a veces uno lo que quiere es que se callen enseguida porque es una sensación de airado de ellos, pero también repercute en una sensación de malestar en nosotros. El agudo y rencoroso latido del terrier descarga una serie de formas no muy diferentes de la moderna bala de fusil. Fíjense, eso no estaba inventado cuando ellos seguramente empezaron a hacer ese tipo de expresión. Y es como una similitud con lo que después el hombre inventó. Es decir, lo otro es una forma natural. Esto fue una forma artificial que hicieron los hombres para crear las armas de explosión que atraviesa el cuerpo astral. Fíjense si está dirigido a, vamos a decir, a alterar lo ajeno, que atraviesa el cuerpo astral en varias direcciones y perturba seriamente su economía, porque no es armónica, porque es desafiante o antitética con los cuerpos de los demás que están sujetos a esta vibración. Mientras que la profunda garganta de un sabueso arroja perlas como huevos de avestruz o balones de fútbol que son más lentos en el movimiento y mucho menos calculados para herir. ¿Ven la intención que está o lo que predomina en el estado emotivo de ese animalito? Algunos de estos misiles caninos perforan como estocadas, mientras que otros son más sordos y pesados, como los golpes de un garrote, y varían mucho en fuerza, pero todos son terribles en su acción sobre los cuerpos mentales y astrales. De ahí eso que uno quiere que se callen, trata que se callen, etcétera, porque le altera a uno nuestra estructura emotiva y mental. Y son las características de estos, porque también el ser humano ha entrenado a casi todos los perros a cuidar el patio, a cuidar la casa, a rechazar a todo el que se acerque, y son por eso sus actitudes consecuentes con lo que nosotros le hemos hasta cierto punto instilado con nuestra decisión de que los perros cuidan la casa, que los perros nos defienden de cualquier malhechor, etcétera, etcétera. Y continúa Lisbeth, el color de estos proyectiles, ¿no? De los que arrojan ellos contra los que les molestan o los que creen que pueden molestarle, suele ser algo rojo o marrón, que varía con la emoción del animal
y el tono con que lanza su voz. Es decir, ese ladrido que es molesto y que es para molestar también al que se le opone o al que él cree que se le opone o que puede estar en contra de su espacio que él defiende. Es instructivo contrastar con estas formas las torpes y embotadas producidas por el sonido del mugido de una vaca. Mire con qué lo está comparando. Y con que él logró ver esta diferencia, como es natural, porque es lo que está explicando su investigación en los mundos invisibles. El mugido de una vaca es completamente distinta del ladrido de un perro. Y entonces nos dice, es instructivo contrastar con esta forma las torpes y embotadas producidas por el sonido del mugido de una vaca, que a menudo tienen la apariencia de leños o fragmentos de un tronco de árbol. Un rebaño de ovejas con frecuencia se rodea de una nube de sonido amorfo y de muchas puntas, que de ninguna manera se diferencia de la nube de polvo física que levanta a medida que avanza. El arrullo de un par de palomas arroja una sucesión constante de graciosas formas curvas, como la letra S invertida, porque se están arrullando de verdad, porque hay una afinidad y una armonía entre ese par de palomas. Y fíjense lo diferente de la desorganización hasta cierto punto de una manada de ovejas que lo que van de acuerdo a su instinto, pero de una forma, como dice él aquí, desordenada. Y entonces hacen eso mismo, una nube de muchas puntas, un sonido amorfo. No hay una afinidad y hasta un enamoramiento, ¿no? Como en el caso del arrullo de dos palomas. Ahora, los tonos de la voz humana también producen sus resultados. Resultados que a menudo perduran mucho después de que desaparecen. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa y el pensamiento crea formas duraderas. Y entonces la voz humana es lo que le permite al ser humano comunicar sus pensamientos, sus sentimientos. Aunque podemos tener a veces un balbuceo que no sea, vamos a decir, la expresión de un pensamiento definido en un momento de un tarareo de algo, que la persona esté entretenida. La persona que de verdad usa su órgano fonatorio siempre conscientemente, pues tiene que tener una mayor definición y una mayor durabilidad de sus formas que producen sus sonidos vocales, porque todos ellos son inteligentes y tienen significado para ese ser humano. Y por eso el resultado perdura, porque la forma mental perdura en su significación. Una exclamación de enojo, es decir, un exabrupto, se lanza como una lanza escarlata. Puede ser nada más que una sola palabra o dos palabras o tres, etcétera, una frase, ¿no? Cortante, porque es algo producido por el enojo. Y muchas mujeres se rodean con una intrincada red de líneas metálicas grises y pardas por la corriente de incesante parloteo sin sentido.
Es decir, las palabras vacías, las palabras que nada más que es para poder desahogar una determinada eh, e inútil expresión de palabras a veces huecas o a veces sin sentido o por lo menos sin propósito. Y por ello es lo que se llaman las palabras ociosas, que también se le llaman. Así que no tienen una connotación de color específico porque no les acompaña ningún sentimiento. Es como que hay que hablar y que hay que hablar y hablar y hablar. Dicha red permite el paso de la vibración solo en su bajo propio nivel. Es una barrera casi perfecta contra el impacto de cualesquiera pensamientos y sentimientos más elevados y bellos. Es decir, hablan por costumbre, hablan por una cosa casi instintiva. Un atisbo del cuerpo astral de una persona locuaz es, por lo tanto, una sorprendente lección objetiva para el estudiante de ocultismo y le enseña la virtud de hablar solo cuando es necesario, no tener palabras ociosas, o cuando tiene algo agradable o útil para decir. Es decir, ese es el ser que ya domina su parloteo y nada más que habla lo útil, lo necesario, lo bueno, lo verdadero. Otra de las condiciones, ¿no?, del dominio de la palabra. Y que es la que nos hace que no engendremos malos karmas. Porque toda palabra ociosa, toda palabra que no nos han pedido que digamos, etcétera, y que no tiene un propósito constructivo, se convierte en, en una deuda kármica, se convierte en algo que no deberíamos de haber hablado. Mantenerse en silencio es mucho más difícil que cualquier otra cosa en la vida. Y es una de las condiciones que se nos ponen en libritos como a los pies del maestro y cualquier otro tipo de enseñanza oculta. El ser humano debe mantener su silencio en todo lo que no sea necesario pronunciar como palabra. Y quien se logra contener en esta actitud de silencio, nunca estar hablando por gusto palabras ociosas, que nunca dice una palabra, como dijéramos, que no esté fundamentada en la convicción de que es lo verdadero, lo útil y lo bondadoso, y permanece callado, se está preparando para el sendero interno, para la verdadera labor de la espiritualidad, porque eh, denota el control también de los sentimientos, de toda una serie de aspectos, y entonces no se descontrola en hablar palabras ociosas o palabras no exclusivamente verdaderas, totalmente verdaderas, etc. Y eso es otro paso que es totalmente interno. Es muy difícil obtener esa virtud. Y constantemente estamos siendo, como éramos, tentados, entre comillas. No hay tentación verdadera, pero bueno, el impulso del ser humano que no ha logrado este estado interno, pues tiene muchos problemas para mantener esta obligatoriedad mística interna, espiritual, de hablar solo cuando sea verdadero, útil y bondadoso. Las tres condiciones para, de lo contrario, debemos de callar.
Otra comparación instructiva es aquella entre las formas producidas por diferentes tipos de risa. Hasta reírnos tiene su valor tanto invisible como objetivamente visible. La risa feliz de un niño brota en curvas rosadas, formando una especie de globo festoneado, una espiral de alegría. Espiral va hacia lo alto. La incesante carcajada de las mentes vacías, la burla, etcétera, la cosa que la persona esto no puede estar callada y entonces te ríe, aunque sea como una cosa, vamos a decir, sin sentido, causa un efecto explosivo en una masa irregular, usualmente marrón o verde sucio, de acuerdo con el tono predominante del aura de la que emana. Esa persona está, como si dijéramos, nada más que en una carcajada por carcajada y sin ninguna verdadera causa de verdadera satisfacción, alegría, compasión, simpatía, etc. La risa burlona, ya que es más, como si dijéramos, más seria en su expresión kármicamente hablando. La risa burlona arroja un proyectil informe de un color rojo apagado, generalmente salpicado de verde parduzco y erizado de puntos espinosos, porque burlarse siempre es una cosa despectiva y una cosa que nos hace descender a un nivel no digno de un estudiante de sabiduría divina o teosofía. Las constantes repeticiones ruidosas, repetitivas de la autoconciencia crean un resultado muy desagradable, rodeándolas con lo que en apariencia y color se asemeja a la superficie de un charco de lodo, perdón, un charco de lodo hirviente. Es decir, eso es maligno y es verdaderamente indigno de un ser humano que trata de espiritualizarse. Las risitas nerviosas de una niña de escuela a menudo la envuelven en una desagradable maraña de líneas marrones y amarillentas, mientras que las cariñosas y amistosas risas de genuina diversión generalmente se alargan en formas redondeadas de oro y verde. Es decir, que de verdad el brillo de lo superior y la satisfacción en la parte ya de nuestra personalidad. Las consecuencias que se derivan del mal hábito de silbar son decididamente desagradables. Mal hábito de silbar por silbar. No se dan cuenta que eso es una cuestión que es una forma de enfermedad psicológica y que ustedes se dan cuenta que hay algo que no está funcionando bien en esa mente y que hay muchas personas que no se controlan para eso. Y ustedes tienen que haber tenido algún tipo de, en algún momento, hay veces que es un primer signo de lo que pudiera llamarse después esclerosis. Es decir, ya un funcionamiento que no es correcto es de la mente. Y por eso tienen que oírse y silbar y silbar y silbar. Si es suave y realmente musical,
ya una verdadera, vamos a decir, armonía a través de la expulsión de sonido entre los labios y entre eh, la lengua también, etcétera, puede también estar implicada en este tipo de silbido. Si es suave y realmente musical, produce un efecto similar al de una pequeña flauta, pero más agudo y más metálico. Pero los ordinarios tonos del chico de la calle londinense envía una serie de pequeños y penetrantes proyectiles de sucio marrón. Es decir, no es ni agradable y la coloración es esa. Hay algo, como si dijéramos, no limpio, falto de limpieza en esa costumbre o en ese hábito que puede ser, como es natural, muy superficial, que él pone un chico de la calle. Es decir, un muchacho no que va a la escuela ni que tiene una seriedad de propósito de aprender. Y entonces, bueno, son los que tienen chiflidos, etcétera, que algunos de ellos pueden ser hasta desagradables. Fíjense que son penetrantes, pequeños y penetrantes proyectiles de sucio marrón. El color ya les está dando de que no hay una motivación limpia, una motivación eh, que exalta, sino que es algo corriente y no verdaderamente de la expresión de un sentimiento superior. Vamos entonces a los ruidos, entre los silbidos a los ruidos. Una enorme cantidad de ruidos artificiales. Y entonces, entre paréntesis, aclara el Peter, la mayoría de ellos trascendentalmente repulsivos. Se producen constantemente a nuestro alrededor. Porque nuestra llamada civilización es sin duda la más ruidosa con la que la tierra ha sido maldecida. El ruido de las ciudades, de los motores, toda una serie de, de cosas de tecnología, pero esos motores de combustión interna, miren lo que están afectando la atmósfera, etcétera, pues todo eso es ruido. Eso no puede tener ningún tipo de armonía ni de musicalidad sí, o algo agradable a toda la población de estas ciudades, de estas aglomeraciones de personas con estas necesidades de ruidos artificiales. Estos también tienen su lado oculto, los ruidos, aunque raramente sean agradables de considerar. El estridente chirrido de un motor de ferrocarril es un proyectil mucho más penetrante y poderoso que el ladrido de un perro. Claro, porque el perro, al fin y al cabo, es emite lo que es natural de su especie, pero el chirrido de un tren, como dijéramos, frenando, o de un tren eh, tratando de vencer la inercia para moverse, pues eso es como un proyectil, es decir, algo que nos afecta, que nos puede herir en un sentido figurado. Y por eso, fíjense, más penetrante y poderoso que el de un perro. De hecho, solo es superado en horror por el grito de la sirena de vapor que a veces se emplea para unir las manos las manos en una fábrica o por informe de la artillería pesada en cuarteles cerrados. Es decir, que
hay una desarmonía enorme en este tipo de ruido y hay un efecto en el aura de los seres humanos que tenemos que estar sujetos a estos encierros, como dice aquí, cuarteles cerrados, a estos ruidos cerrados de una calidad, como es natural, no armónica. El silbato del ferrocarril lanza una verdadera estocada con el poder desintegrador de una descarga eléctrica grave. Y su efecto sobre el cuerpo astral, que tiene la desgracia de estar a su alcance, es bastante comparable a la de un golpe de espada sobre el cuerpo físico. Es decir, sobre nuestro cuerpo emocional. Nos afecta como si fuera de verdad un golpe de una espada, una herida que nos hace una espada. Esto, imagínense las sirenas modernas que cada vez son más penetrantes y más abarcantes cuando van a buscar un ser humano que está enfermo o llevarlo para el hospital o sacarlo de una casa hacia un lugar de asistencia cualquiera que sea. Afortunadamente, para nosotros la materia astral posee muchas de las propiedades de un fluido, por lo que la herida sana después de unos minutos. Pero el efecto del choque sobre el organismo astral, es decir, sobre nuestro cuerpo de deseo, no desaparece de ninguna manera tan fácilmente. Así que ahí hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos constantemente siendo afectados aunque, por ejemplo, aquí que vivimos en un lugar campestre casi y que hay pocas eh, contingencias, es varias veces al día que sentimos las sirenas de que vienen de Ventura o de alguno de esos lugares parecidos para entrar al hospital por un enfermo grave. Y cuando ustedes van a ver y lo van contabilizando, son cientos al mes. Y quizás miles. El rápido paso a través del paisaje de un tren que no está gritando no es del todo falto de belleza, ya que las pesadas líneas paralelas que se dibujan con el sonido de su carrera hacia adelante están como si fueran bordadas por las esferas u óvalos intermitentes causados por el humo de la máquina. Recuerde que eran locomotoras de carbón. De modo que un tren visto en la distancia que cruza el paisaje deja tras de sí una apariencia temporal de una franja de cinta con un borde festoneado. Y esto ahora lo que es, claro, menos contaminante, no echan tanto humo, pero de todas maneras, el, el ruido es bastante desagradable y bastante alterado, capaz de alterar el equilibrio de armonía del cuerpo humano en toda una serie de aspectos. La descarga de uno de los grandes cañones modernos es una explosión de sonido tremenda. Ustedes saben que eso se hace no solo en guerras directas, sino para las salvas cuando entra un barco o cuando llega un visitante de otro país que es un presidente. Todas esas cosas son las tonterías de hacer ruido por gusto, los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Todo eso no es nada más que uno de los signos de la enfermedad humana corriente, de que el ruido desarmónico y las explosiones
de sus cañones, etcétera, etcétera, han ido enfermando a la humanidad y se toman como para hacer una fiesta de fin de año, para la fiesta de la independencia o para cualquier cosa. Y es total el daño que nos vamos haciendo unos a otros a través de estas expresiones de sonidos tan deprimentes y tan absurdos como las salvas de cañón. Así que la descarga de uno de los grandes cañones modernos es una explosión de sonido tremenda y la inmensa radiación de los impactos a kilómetros de distancia tiene un efecto muy serio sobre las corrientes astrales y los cuerpos astrales. Es decir, afectan nuestras emociones, nuestros cuerpos kármicos. El golpeteo del rifle o el fuego de la pistola arroja un haz de pequeñas... Si le pueden cerrar el micrófono, por favor. El golpeteo del rifle o el fuego de la pistola arroja un haz de pequeñas agujas que también son eminentemente indeseables en su efecto. Es decir, no solo indeseables, es que alteran el cuerpo emocional o el cuerpo cámico. Y fíjense, cualquiera de estos instrumentos, porque todos ellos son concebidos para eliminar la vida, y tienen toda una serie de aspectos negativos inherentes aún a la construcción de estos instrumentos, de estas armas de fuego. Es muy claro que todos los sonidos fuertes, agudos o repentinos deben, en la medida de lo posible, ser evitados por cualquiera que desee mantener sus vehículos astrales y mentales en buen estado. Y la vida moderna casi que lo impide totalmente. Esta es una de las muchas razones que hacen que la vida de la concurrida ciudad deba ser evitada por el estudiante ocultista, una ciudad grande, ya que su rugido perpetuo significa el incesante golpeteo de vibraciones que se desintegran sobre cada uno de sus vehículos, el doble etérico, el de deseo, el cámico, el mental, y esto es, por supuesto, completamente aparte de la carga aún más seria de pasiones y emociones sórdidas que hacen que vivir en una calle principal sea como vivir al lado de una alcantarilla abierta. Es decir, estamos sujetos a envenenarnos totalmente con las emanaciones de esa alcantarilla abierta. Y esto se aplica a los cuerpos mental y emocional y aún el aura etérica. Todo ello hace que la civilización moderna sea tan incompatible con la espiritualidad. No podemos hacernos idea de que es un complejo o una auto, ¿cómo éramos? Autoengaño, autoengaño, porque sería que nos engañamos y que no, que podemos evitar eso. No, 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 eso es inherente a hacer daño a lo emocional y a lo mental. Y por ello, lo ideal es vivir siempre ajeno a estos centros de exceso de ruido, de exceso de pasiones constantemente entrelazándose en distintas interconexiones. Y todo eso altera el aura, altera el kama, altera la mente, la personalidad completa.
hermano. Nadie que mire el efecto de estas formas sonoras repetidas sobre el sensitivo cuerpo astral o emocional puede dudar de que deba derivarse de ellos un serio resultado permanente que no puede dejar de comunicarse en cierta medida a los nervios físicos. Es decir, al fin y al cabo, no solo queda en la parte más sutil de la personalidad, sino aún el sistema nervioso de cada uno de nosotros. Y eso, como es natural, no es posible evitarlo si estamos en estos ambientes tan ajenos a la vida natural y ajenos a lo superior por la necesidad de tantas y las grandes ciudades. Eso es así horrible. Los edificios múltiples. No es lo mismo vivir en una casa totalmente aparte que vivir en un edificio donde todas esas emociones y distintas interacciones no armónicas están constantemente afectando desde los pensamientos, las emociones y el doble etérico y aún el sistema nervioso. Así que eso es inevitable si nosotros no podemos vivir en un ambiente de paz, de sosiego, de armonía. Tan serio y tan cierto es esto, que creo que si fuera posible obtener estadísticas precisas sobre tal punto, deberíamos encontrar la duración de la vida mucho más corta y el porcentaje de crisis nerviosa y locura apreciablemente más alta entre los habitantes de una calle pavimentada con piedras que entre aquellos que tienen la ventaja del asfalto. El valor e incluso la necesidad de tranquilidad no es de ninguna manera suficientemente apreciada en nuestra vida moderna. Especialmente ignoramos el efecto desastroso en los plásticos cuerpos astrales y mentales de los niños, de todo este ruido incesante e innecesario. Sin embargo, eso es en gran parte causa de males de muchos tipos y de debilidades que se muestran con un efecto fatal en una vida posterior. Ahora imagínense, él no vivió ¿cómo se llama? La etapa de los aviones, de los aeropuertos, cerca de los lugares de... Una de las cosas más desagradables cada vez que yo estaba en Miami era que el aeropuerto estaba cercano yo creo que de todos lados. Y sentir esos aviones y sentir esos despegues y sentir esos aterrizajes y ver constantemente aviones alrededor. En Los Ángeles, muy cerca de donde vivía Garbalosa, era igual. Había nada más que un ratico de medianoche a las 2 o las 3 de la madrugada. Ya a las 4 o las 5 ustedes sentían los aviones encendiendo los motores, calentando porque era muy cerca del aeropuerto. Y un aeropuerto inmensísimo como es el de Los Ángeles. Eso tiene que alterar la vida posterior, como dice aquí, y sobre todo hacer mucho daño a la salud de esos niños que están en esos ambientes. El poder vivir aparte de estos centros es un privilegio y un descanso de muchas cosas de la parte emotiva, mental y del sistema nervioso, indudablemente. Gaspar, Sí, dime.
pero uno también encuentra un montón de sonidos que son nocivos en su propia casa. Correcto, claro, no estamos ¿Sí? diciendo lo contrario. Ajá. No, 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 yo te pregunto para aclararme yo. No. Nada En más, sí, las casas hay que también buscar cómo podemos tener nada más que cosas armónicas. claro, Tú sí, puedes sí, estar sí. en una casa y será parte de un edificio, será parte de otros seres humanos. Pero Y esto, mira, y esto no aplica a personas, que personas provoquen también ruidos y cosas que alteran. por supuesto, claro. Cada ser humano es un centro de armonía o de ruido, Claro, sí, sí, de sí, sí. acuerdo a lo que Ujú. predomine en su Claro, diario vivir y en su cor- diario expresarse. correcto. Ok, ok. Sí, no, tienes razón, Sí, 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 me aclara, me aclara. Muchas gracias. no por nada. Pero bueno, ahí vienen algunos factores kármicos, como es natural. No es lo mismo tener un... Ya lo sé, Gaspar, gracias. Y entonces, eh, lo que hay es que minimizar lo más posible, tratando de poner nuestra atención siempre en lo más alto y no dejarnos afectar por lo que pueda rodearnos que tenga más desarmonía. Y buscar la armonía interior. Mientras más desarmonía tengas alrededor, más armonía tienes que emitir desde el interior. Sí, sí, sí. Hemo- Pero, Una armonía activa, como es natural, para que sí, pueda pero, ujú, contrarrestar algo, aunque sea. Pero bueno, correcto, ahí, sí. Pero sabes una cosa también, sí. como decías tú, con, con, con el humor, o sea, no humor, pero con la buena onda de sonreírse y cosas así. Eso yo me he dado cuenta que también puede neutralizar mucho Oh, claro, ese tipo de cosas. claro. Como se Ujú. dice en el dicho antiguo, a mal tiempo, buena cara. Buena cara, correcto. Sí, 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 yo me he dado Es cuenta decir, de tú eso. no puedes evitar lo que otras personas a tu alrededor, Claro, exacto. Entonces pero uno, sí, pues, tienes que tú trabajar, pero le al pones tiempo protegerte también. buena Ujú. cara y entonces no te afecta tanto el sistema Claro, sí, nervioso. correcto. Sí, 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 ¿O que no? sí, Y aparte, si se va eh, esa, vamos a decir, esa disposición a lo positivo, sí, sí. vibra y va vibrando y siempre va Oh, sí, realizando parte de lo negativo inevitable de otras pero personas sí, que no la eso. podemos cambiar. Tú lo has dicho, tú lo has explicado, porque, bueno, yo no sé cómo lo dije, pero igual algo así. Entonces va dando paso y lo neutraliza, como que no deja tanto que haya eso. Claro, Entonces, como más equilibrado, sí que se puede decir. exacto. Por lo menos Claro, neutralizando lo más sí. negativo. No dejar que No sea lo más pueda lo otro, curar del todo en otro, pero claro. neutraliza gran parte de lo que vibra negativo. Sí, no dejar que esas vibraciones negativas sean la mayoría. Y que la arrastren a uno, Claro, no, poner con sí. negatividad. Ajá, Es lo sí. que el kit del dicho que dije, ¿no? A mal, Sí, bueno, sí, mal tiempo tiempo, buena cara. hay algo, pero tú le pones buena cara y ya Sí, 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 estás sí, deshaciendo gran parte de lo sí. que te rodea negativo. Sí, porque caminando así por un tiempo tú te vas dando cuenta de muchas cosas, te vas dando cuenta que eso mismo pueden ser herramientas para tu ayuda, Correcto, no algo separado, sino que lo puedes usar para tu beneficio también. O sea, correcto, el beneficio de todo ahí mismo, pero lo tomas de esa forma. claro. Y Ujú. entonces estás haciendo una buena labor y te estás tú neutralizando Sí. de la parte negativa que te podía haber arrastrado. Ujú, ujú. Dos cosas, Sí, eso es doble, eso siempre es doble. ¿Cómo que no? sí. A veces te supera, pero ahí está Bien, uno ok. 5 minutos después diciendo, no, 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 ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí te das cuenta y ya, Correcto. Es decir, vamos saliendo. no darle atención ni fortalecer Exacto, lo que inevitablemente nos tiene que tocar por un karma sí, alrededor negativo. pero en realidad no sirve, entonces ahí no hay que Le das fortalecer la lo que buena no cara sirve. y tú neutralizas una parte al menos.
Claro, por supuesto, sí, sí. Claro, Gracias, Gaspar. no por nada. Bien, existe un punto de vista aún más elevado a partir del cual todos los sonidos de la naturaleza se combinan en un poderoso tono, lo que llamamos la nota predominante en la naturaleza, que se dice que es la nota, creo que fa. Lo que los autores chinos han llamado el kun. Y esto también tiene su forma. Un compuesto inexpresable o síntesis de todas las formas, vasto y cambiante como el mar, y que aún a través de él mantiene un nivel promedio, tal como lo hace el mar, que todo lo penetra y todo lo abarca. La nota que representa nuestra tierra en la música de las esferas, la forma que es nuestro pétalo cuando se considera el sistema solar desde ese plano donde se ve todo extendido como un loto. Esto es, en lo oculto se dice que es así. Sistema solar es una gran flor de loto y la Tierra es uno de sus pétalos. Y que ella tiene esa nota, que si mal no recuerdo, repito, es el Fa, o la nota Fa. Y que si uno está en armonía con esa nota, uno está en armonía con la naturaleza, uno puede armonizar lo mejor de la naturaleza que nos rodea y armonizarnos con toda esa naturaleza que nos rodea. Cosa como es natural, igual, que depende de muchos momentos, de muchas circunstancias, pero que nada más la determinación de tratar de estar constantemente en la mejor armonía con esa naturaleza que nos rodea y con su sonido o nota fundamental, pues nos produce una relación y una relación armónica. Y tarde o temprano, esa nota está vibrando en nosotros y nosotros estamos fortaleciéndola en todo nuestro alrededor. Y como es natural, eso va a posibilitarnos tener una relación armónica con todo nuestro planeta, con todas nuestras manifestaciones en este planeta. Y ahí termina el capítulo. Y entonces pasaríamos al capítulo 10, que va a tratar por la opinión pública. Aquí, como ustedes saben, todavía, desde que Lee Peter estudió todas estas cosas, lamentablemente, han habido sus cambios, ha habido algunos progresos y han habido también retrocesos. Ha habido, como es natural, cambios, pero no todo lo que quisiéramos que fuera de positivo, en que no debía de haber ningún prejuicio, en que no debía de haber ninguna preconcepción de nada, sino que el hombre se asome a la vida, que va a tener sus aspectos positivos y negativos, pero siempre desde sí mismo como el aprendiz, como lo nuevo, que tenemos que tratar de asimilar de lo que nos rodea y no podemos obviar lo que llamamos opinión pública, cargada de muchas cosas negativas, pero que podemos contribuir a fortalecerle lo positivo y no prestar atención a lo negativo, aunque no podamos eliminarlo totalmente con nuestras fuerzas actuales. Ese debe ser también un acicate para nosotros evolucionar. Sabemos que el promedio evolutivo actual es todavía muy incompleto.
en cuanto a desarrollo superior y que por ello vamos a tener que luchar, que enfrentarnos, que tratar de aportar positivamente muchas cosas que hoy no se expresan en lo más positivo de la opinión pública o en los factores más positivos, sino que por el contrario está muy mezclada con crisis, con negatividades, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que nos dice de los prejuicios raciales, una de las cosas más deprimentes de la mentalidad y de los sentimientos de un gran número de personas. Dice Liz Bitter, cuando algo ocurre para prevenirnos de hacer o decir exactamente lo que nos gustaría hacer, tenemos la costumbre de felicitarnos a nosotros mismos de que el pensamiento al menos es gratis. Pero esta es solo otra de las muchas ilusiones populares. Para el hombre promedio, el pensamiento no es de ninguna manera libre. Por el contrario, está condicionado por un gran número de poderosas limitaciones. ¿Por qué? Porque lo que vibra alrededor nuestro, aun cuando nosotros no participemos activamente vamos a decir, de su aspecto negativo o de sus aspectos en plural negativos, está limitando nuestra capacidad de expresión. Mucho más de lo que nosotros podemos medir o aún imaginarnos. Y debemos de ser conscientes de eso para poder estar atentos, esa atención pura, que es el único remedio a todos los males de la evolución humana. Atención. El awareness de inglés de Krishnajit, lo que no es una atención pasiva, es una atención plena, total, integral. Bien, cuando algo ocurre para prevenirnos de hacer o decir exactamente lo que nos gustaría hacer, tenemos la costumbre de felicitarnos a nosotros mismos de que el pensamiento al menos es gratis. Pero esta es solo otra de las muchas ilusiones populares. Para el hombre promedio, el pensamiento no es de ninguna manera libre. Por el contrario, está condicionado por un gran número de poderosas limitaciones. El trabajo que di hace poco otra vez, aunque yo lo he dado muchas veces, pero bueno, siempre hay algunos de los que empiezan que no han tenido esa oportunidad de leer el célebre fragmento, porque es un fragmento, y un fragmento ajeno a lo que estaba escribiendo, de José Martí, dentro del prefacio a un libro sobre de un gran poeta venezolano de aquella época, que escribió un libro de poesía sobre el Niágara, las cataratas estas de aquí que están en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Y que él dice, pero en el medio toda la primera parte del prefacio está dedicada a la poesía y al autor, etcétera. Y de pronto dice, pero cuán difícil es al hombre hallarse a sí mismo. Y en una página y pico la dedica a esto que estamos aquí tratando. Cómo el pensamiento está condicionado en gran número de poderosas limitaciones. Y que, como es natural, explica que procede de todos nuestros condicionamientos que nuestros padres, nuestros maestros, nuestros gobernantes, nuestros conciudadanos, desde que nacemos, nos imponen, y él lo pone dramáticamente, ¿no?
cada vez que un niño nace están de pie delante de su cuna, con grandes vendas en las manos los padres, porque los padres ya tienen una serie de prejuicios. Los maestros, los que le enseñan en la escuela o en la religión, las religiones las ponen aparte, como es natural, y así, dice, y embridan y enjaezan a esa criatura, y ya el hombre nunca más es lo que él es naturalmente cuando nace. Claro, hay el factor de la reencarnación, de toda una serie de otros aspectos invisibles, limitantes, porque ningún alma nace por primera vez. Trae sus escándalos, trae sus karmas, trae sus limitaciones o sus facultades. Digo, y traemos limitaciones y facultades, algunas de las cuales, como es natural, ya son, si hay cierta evolución media o sobre la media, que ya son bastante importantes, que pueden estorbar o ayudar mucho. Estorban las limitaciones, los prejuicios ayudan mucho. Las capacidades, las cosas bien hechas en vidas anteriores, los buenos karmas. Como le decimos, que el karma siempre es bueno. Pero bueno. Y entonces él recomienda una serie de principios que, si se pusieran en práctica, en su opinión, traerían una nueva generación de seres humanos muy superiores que la Tierra necesita. Claro, quizás eso, él fue muy entusiasta y exageró un poco, pero indudablemente que la humanidad tendría que cambiar. Si los principios que él pone allí de educación libre, de pensamiento libre, se le inculcara a los niños desde esa cuna, desde sus padres, desde sus demás familiares, desde sus maestros en la escuela, desde sus mentores en la religión. Si todo eso tuviera el común denominador de este propósito de desarrollar lo noble, lo verdadero, lo espiritual del alma, etcétera, indudablemente que la tierra cambiaría. Una nueva generación, dice él, cambiaría toda la tierra y toda el equilibrio actual tan precario de cosas negativas predominando sobre las positivas en una proporción crítica en la mayoría de los casos, y la crisis, sobre todo desde hace 4104 años antes de Cristo ahora, es decir, desde el inicio del Kali Yuga, porque predomina nada más que este aspecto de sujeción, de control de la espontánea expresión del alma espiritual, que tiene la oportunidad en cada encarnación, es cierto, que si esa alma es bien guiada y bien respetada en su más profunda espiritualidad, tiene una gran proporción de probabilidades, pero bueno, nada más que probabilidad. Indudablemente que de todas maneras la evolución va a pesar mucho de cada una de esas almas y el karma que han escogido, o que no han escogido, vamos a decir, que la sabiduría de la ley ha determinado es lo más adecuado para el crecimiento de esa encarnación. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de apoyar. Cuando algo ocurre, para prevenirnos de hacer o decir exactamente lo que nos gustaría hacer, bueno, eso ya lo leí. Pero esta es solo otra de las muchas ilusiones populares. Para el hombre promedio, el pensamiento no es de ninguna manera libre. Por el contrario, está condicionado por un gran número de poderosas limitaciones. Está sujeto a los prejuicios de la nación, la religión, la clase
a la que pertenece y solo mediante un esfuerzo largamente determinado y continuado y favorecido por una educación como la que recomienda él en conocerse a sí mismo, puede liberarse de todas estas influencias y pensar realmente por sí mismo. Es decir, esto es muy complejo, esto es muy difícil, pero al menos con este cimiento se podría de verdad ayudar enormemente a la humanidad a vencer lo que hoy prevalece en todo nuestro alrededor y que el Kali Yuga hace tan difícil de trascender. Eso es lo que tenemos que ser capaces de ayudar a esto. Vamos a dejarlo aquí, que es el final ya de eso, en el inicio de la página 113, que ya sería el lunes 2 de enero del 2023, y que sería la página 113. Inicio, bueno, inicio, porque no le voy a poner al inicio de página. Sería el año nuevo, vida nueva, pero con el estudio continuado de esta magnífica obra de el hermano Carlos Westerly Bitter. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo sufrimientos y crueldades, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos a vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Nina. Fuente sagrada de vida. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar
nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles, para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan de nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Anabel González, Annie García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Virroco, Eduardo Hernández Becket, Ethan Acuña Fabio Rafael Piñera Prado, Gretchen Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, José Gallo, José Oscar Galindo Ramírez, José Valcárcel Reyes, Juan Alberto Hernández, Julio César Navia Fernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Lorenz Challe, Michael Ayó González, María Concepción Castillo Reyes, María Lourdes González Fernández, María Luisa Acevedo, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Miriam Flores Murillo, Nazge Rodríguez Saad, María Concepción, Nicole Mariño, Nicolás Witt, Nina Sacún, Nora Feijó, Rosa María Marín Rodríguez, José Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas, y al resto, así como al resto de la humanidad que sufre. Del maestro, que responde la nota del maestro, que brilla resplandeciente con el color del maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas, para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenles del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Que la paz irradia tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así, en esta noche del 30 de diciembre de 2022, dejamos nuestro estudio de el lado oculto de las cosas de C.W. Leadbeater para continuarlo el 2 de enero del año próximo en la página 113, el inicio de dicha página.